La parte importante de un formato de planeación en lo que viene siendo la parte del nuevo modelo educativo es algo que aquí, bueno, depende mucho de qué parte estés, ahora sí de qué tipo de formato se maneje. Nosotros somos del Estado de México, entonces en el Estado de México se maneja un formato que a muchos docentes los confunde. Otros, pues de repente como que se empiezan como a estresar por la forma en cómo se lo dice un directivo, porque desafortunadamente, ¿qué pasó en el Estado de México? Cuando empezó este modelo educativo, se mandó la planeación, pero nadie le explicó cómo se diseñaba una planeación. Eso, pues bueno, dentro de todo lo hacen con la situación de que al ser docente se piensa que ya tienes el ideal de cómo se hace una planeación y pues por lo tanto, formato que te pongan, formato que debes entender, ¿no? Los que son del Estado de México se, se ha tenido muchas modificaciones en cuanto al formato y creo que no nada más del Estado de México, ¿no? Porque nosotros trabajamos con algunos formatos, inclusive hasta de lo que viene siendo estados como Veracruz, estados como Yucatán, me parece que también en algún momento hemos trabajado. La parte de lo que es el formato de planeación, digamos que tiene como unas pequeñas variaciones, pero variaciones ¿en qué sentido? Variaciones en el sentido de cómo la piden, cómo la solicitan, lo que viene siendo esa parte de la planeación. Y pues ahí es donde la situación de la planeación, pues primero hay que entenderla para después llegarla a llenar, ¿no? En el Estado de México, ¿cómo lo están dando? En el Estado de México, digamos que te dicen que hay que llenar una planeación semestral y una planeación por progresión. Y de repente cuando te dan el nombre de planeación semestral, casi por lo regular les ha pasado a la mayoría de los docentes, se piensa que te están pidiendo la planeación completa. Y pues no, no ha sido así o no es esa situación y creo que ahí es donde la situación de las indicaciones que a veces como directivo das, creo que ahí tendrías que aclarar o se tiene que aclarar esa parte de que la planeación semestral no es el plan como tal completo, más bien es el bosquejo del desarrollo de tus temáticas o de tus progresiones en lo que viene siendo pues la planeación como tal. Es decir, ahí estás informándole a la autoridad educativa, que la inmediata, que en este caso es tu subdirector académico, cómo vas a llevar a cabo tu clase o tus sesiones dentro del aula. Es decir, no le estás diciendo como tal qué vas a evaluar y qué tema vas a hacer, sino como que nada más le estás dando lo que nosotros normalmente a lo mejor lo podemos llegar a entender como el resumen ejecutivo de tu clase. Es decir, no le estás como que diciendo, y voy a hacer esta actividad, y después esta, y después esta, y después esta. Es decir, como tal, no es una secuencia didáctica. Al menos en el formato del Estado de México, en la planeación semestral, es el bosquejo general de tu planeación. En la otra parte o el formato que después se divide y le llaman planeación por progresión, ahí es ya donde estás dando la secuencia o donde vas a dar la secuencia. Entonces, cuando te digan necesitamos la planeación semestral y la planeación por progresiones, se debe de entender y aclarar si eres del Estado de México y que también en algún momento en otros estados así se han manejado. Una parte es porque te están diciendo, ¿sabes qué? Quiero el resumen general de lo que vas a dar, cómo lo vas a dar y en general qué vas a evaluar. O sea, no te están diciendo que quieren las actividades ya en ese momento, sino te están diciendo que quieren cómo está cronometrado o cómo vas a cómo más bien, cómo está organizado o dosificado tu plan, en este caso, de estudios de acuerdo a las progresiones, pero no te están pidiendo las actividades de manera muy puntual, porque para ello tiene que ser la planeación por progresión, que de acuerdo a esta parte, pues bueno, yo ahí diría y he comentado siempre con nuestros directivos, ¿no? Porque de repente te dicen, no, y todas las progresiones.
Bueno, pero es que si son todas las progresiones y estás en un área como de unas 16 progresiones, pues se hacen muchísimas. Y si lo quieres para una semana, en primera, pedagógicamente hablando, pues yo creo que no es tan apto porque si no, ¿qué modificaciones vas a hacer en el segundo parcial? Primero tengo que ver cómo están mis alumnos en el primer parcial para en el segundo parcial reformular todo lo que hayan, en este caso, organizado y en el segundo parcial entregar, ¿no? Pero bueno, aquí hay de todo, ¿no? Hay directivos que te dicen, pues, yo quiero toda la planeación, yo quiero todos los planes y yo quiero todo completo que tienes que entregar. Ahí, si estamos hablando de una cuestión administrativa, pues bueno, entregar por entregar, pues posiblemente, pero esa planeación, desde nuestro punto de vista, por la experiencia que tenemos en el manejo de una planeación, solicitar una planeación completa, tanto semestral como plan progresiones, y que quieran todo completo, ahí yo siento que es algo ilógico, porque si no, pues las modificaciones que se hagan pues no te están permitiendo como tal. Entonces yo ahí como que diría, o como en este caso siempre yo he dado la petición en nuestro centro educativo donde trabajamos de manera docente, que pues que sea lo más viable, ¿no? Y lo más viable es que sea por parcial y no totalmente, ¿no? Pero bueno, eso ya no nos corresponde a nosotros porque cada quien tiene su propia dirección y por lo tanto su forma de organización. Pero yo digo que lo ideal, si quieres que como directivo tu plantel tenga el fruto suficiente dentro del aprendizaje, pídelo por parcial. O sea, yo digo, no, como directivo no te tienes que aferrar a que te entreguen todo completo, porque pues no le va a funcionar al docente, o sea, no va a ser eficiente su trabajo. Si de por sí a veces por la situación administrativa, a veces nos sentimos agobiados, que de repente te pidan algo así que te digan, quiero toda la planeación completa, vuelvo a repetirlo y vuelvo a comentarlo, creo que ahí no es lo correcto. Pero bueno, nosotros no somos los directivos de todas las escuelas que hay a nuestro alrededor o de todas las escuelas preparatorias del país y de centros de bachillerato, sino pues simple y sencillamente somos quien acompaña a alguno que otro docente y pues ahí el directivo sabrá qué indicaciones tener, ¿no? Pero pues sí, es importante mencionarlo que si quieres que exista lo que en el PMC, en el programa de mejora continua, tú le llamas mejora de aprendizajes, pues yo creo que a tus docentes también les tienes que pedir que hagan una planeación que sea eficiente y lo más eficiente es que se programen por parcial, ¿vale? Pero bueno, eso es un comentario propio y por experiencia yo creo que sería lo mejor, bueno, más bien sería lo ideal, pero pues volvemos a lo mismo. Aquí cada quien tiene su organización, pero independientemente de eso, pues bueno, vamos a empezar a explicar un poquito esta parte de los formatos. El formato que espero puedan observar en pantalla es la primera parte y la que se le llama normalmente planeación semestral, ¿vale? ¿Y qué es esta planeación semestral? Hace un momento se los compartí y se los vuelvo a repetir. Es el bosquejo general de lo que va a ser tu WAC. Por lo tanto, tiene datos de identificación propios de tu formación, o más bien de tu, en este caso, subsistema, de tu subdirección y todo lo que involucra a tu escuela. O sea, es algo como que digamos la carátula que toda planeación siempre debe de tener, tu nombre, qué tipo de materia estás dando, a qué la UAC, a qué área pertenece. Recuerda que existen tres áreas fundamentales dentro de lo que viene siendo la situación de las progresiones, donde existe el área de conocimiento para el caso de ciencias sociales, humanidades y ciencias naturales, experimentales y tecnología, recursos sociocognitivos para el área de pensamiento matemático, y ahorita se añadieron un poquito más que pensamiento literario, pensamiento, perdón, espacio sociedad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí nada más tendrías que distribuir en qué área o a la UAC a cuál pertenece, que vuelvo a repetir, son tres. En el caso del ejemplo que estamos poniendo, hay una inclusive que se llama ámbito de la formación socioemocional, donde entra educación para la salud, donde entra educación integral y género, y pues nada más ahí tendrías que ver en cuál está distribuido. Eso es algo que no clasificas tú, o sea, no porque digas soy de ciencias sociales, pertenezco a recursos sociocognitivos, tú lo puedes colocar tal cual, ¿no? No, ahí ya
el currículum ampliado y el currículum fundamental, en el cual se desarrolla lo que viene siendo el marco curricular común, ya tiene establecidas qué materias o qué WACs, perdón, pertenecen a lo que viene siendo áreas de conocimiento, que son en este caso, vuelvo a repetir, son de las más pequeñas porque nada más son tres las que normalmente pertenecen, y recursos sociocognitivos que conforme van avanzando los semestres, pues van modificando, ¿no? Ahorita los que están dando clases en segundo semestre, pues está Cultura Digital 2. Los que vayan a dar clases en cuarto semestre, está el taller de Cultura Digital 1. Entonces, pues digamos que se modifica esa parte, cambian de nombre, sí, pero pues ya está establecido la UAC en qué parte del currículum está. Inclusive tú tampoco controlas si está en el currículum fundamental o ampliado las UAC, porque ya la estructura curricular ya está diseñada, ¿vale? Inclusive, pues aquí, bueno, ustedes están viendo que le está colocando las horas de la semana de la UAC. También es algo que no controlas como tal. Casi la mayoría de las UAC son entre cuatro. Hay unas que son de 3 horas, hay otras que son de 2 horas, inclusive hasta de una. Y hay algunas que, bueno, casi no existen como tal o casi por lo regular son muy pocas, las que incluso hasta duran 5. Que en este caso, pues bueno, hay UACs que sí tienen esa duración, pero bueno, son muy pocas. En este caso, si mi memoria no me falla, solamente está en primer semestre, pero para bachillerato tecnológico, una que se llama Perspectivas Laborales. En quinto semestre me parece que temas selectos de matemáticas 2 también tiene 5 horas. Entonces, bueno, son contadas las que tienen más de 4 horas. Pero es algo que vuelvo a repetir, como tal, no controlas, ¿vale? Y aquí va a empezar lo importante. Cuando diseñas una planeación, sí debes de considerar cuántas sesiones de tu WAC va a haber en el semestre. Algo que pasa en los programas de estudio y que de repente no llegas a entender es por qué el programa de estudios, por ejemplo, si tú revisas un poquito, aquí está el ejemplo de la materia y sus interacciones, ¿no? Si tú revisas un poquito el temario, que en este caso la sesión de mañana va a ser esa parte donde vamos a analizar algunos programas, donde están las progresiones. Por lo regular, te marca que a pesar de que se da 4 horas a la semana, te dice que alrededor de 32 sesiones, es decir, en promedio le están poniendo 64 horas a la semana, perdón, 64 horas en el semestre, las cuales están destinadas para esta materia. Si cuentas y vas a lo que viene siendo tu calendario escolar del semestre, en realidad hay 20 o inclusive creo que me parece que este semestre tiene hasta inclusive 21 semanas que son las que se dan clases en el aula y que son la duración que tiene desde que inicia el semestre hasta que termina. ¿Por qué se da eso? Porque dentro del mundo de la dosificación se está contemplando que las 16 horas que está promocionando o que está proporcionando lo que viene siendo el plan son las horas eficaces o eficientes de lo que viene siendo este desarrollo de tu progresión. Es decir, ya está como que omitiendo las 4 posibles semanas que tú seguramente vas a gastar o vas a necesitar para aplicar un examen, para hacer un encuadre, para hacer una evaluación o en todo caso, inclusive hasta em, que se suspendan labores y que en este caso, pues bueno, también por la situación laboral que en algunos momentos por diferentes fechas, pues no das clase como tal. Entonces, por eso el plan de estudios dice, bueno, ok, vamos a considerar 16 que son las que normalmente vamos a considerar para que asimilar que ese tiempo es el ideal para dar esta materia, aunque tenemos como de entre 4 a 5 semanas para generar lo que viene siendo el desarrollo de lo que es la evaluación y todo lo que a lo mejor no lo considera el programa, pero se sabe que se necesita evaluar, ¿vale? Es por eso que ahí como que difiere un poquito, porque a veces como docente dices, ah, caray, o sea, como 16 semanas considera el programa y yo estoy contando en mi calendario 20. ¿Por qué ese cambio o por qué esa situación? Vuelvo a repetir porque pues el programa está diciendo 16, de que vas a dar 16 semanas de clase, vas a dar 16 semanas. Y las otras 4, pues bueno, ahí es donde puedes dar evaluaciones y estamos contemplando lo otro como extra. De esta manera, intentando decir que no está tan apretada la agenda de tus planes de estudio.
Aunque pues en la cuestión de la progresión, pues sí hay materias, o sí hay WACs que tienen muy apretada su agenda, ¿no? Entonces, pues aunque están intentando o se trata de hacer de esa manera, pues el número de progresiones a veces es demasiado, ¿no? Si seguimos más adelante, eh, aquí es donde algunos formatos tienen esta parte y te dicen metodologías didácticas. Hoy en día y en la actualidad, al ser un nuevo modelo educativo, sí te pide que des la metodología didáctica de acuerdo a las WACs y te invita a que siempre sea mediante una metodología activa. Es decir, que el estudiante siempre esté haciendo algo, que ya no sea el formato tradicional donde solamente como docente dabas clase y el estudiante escuchaba. Lo que quieren decir aquí es que en este modelo educativo y bajo estas metodologías tienes que tratar de involucrar más al estudiante y sí, también tú participar, pero tratar de que esa participación sea constante entre ambos. Es decir, que exista como tal un diálogo, que ya no sea nada más de vamos a dictarle al estudiante, a ver, concepto número uno, concepto número dos, concepto número tres, y ya, se acabó la clase, entreguen sus actividades. Eso, pues bueno, se está evitando o más bien se quiere evitar porque a veces ese aprendizaje, pues ya como tal, y más ahorita que son las tecnologías, pues ya como tal un aprendizaje tradicional o más bien una metodología tradicional, pues ya no es eficiente, ¿no? Ya inclusive se te solicita o se te sugiere que metas las tecnologías dentro del aula para que la metodología didáctica se dé. ¿Y qué metodologías didácticas son? Pues bueno, la próxima semana y el próximo viernes precisamente estaremos hablando de las metodologías activas que en algún momento te pueden ayudar a lo que viene siendo el desarrollo de una clase, ¿vale? Recuerden que el día de hoy vamos a ver únicamente la estructura del formato y el día de mañana revisemos algunas progresiones, perdón, algunos planes de acuerdo a sus progresiones y la próxima semana pues hablar de la metodología y de la evaluación, ¿vale? Y bueno. Si prolongamos un poquito este curso, sin problema podemos hacer que este curso tenga todo el contenido que ustedes necesiten para que todo quede bien claro. ¿Vale? Entonces, ¿por qué aquí se divide en dos columnas? Una dice el enfoque de aprendizaje activo y situado y el otro te dice las metodologías como tal. En pocas palabras, pues te está diciendo que la cuestión de tu metodología tiene que estar basada más en el aprendizaje que en la enseñanza. ¿Qué quiere decir esto? Que en pocas palabras tiene que estar más basada en las acciones que el estudiante va a hacer a las acciones que tú vas a hacer. O sea, sí tiene que ver o sí va a entrar tu acción, pero en sí, enfócate más porque el estudiante tenga toda la atención de tu clase. Por eso se le llama a esto aprendizaje activo, porque haces que el estudiante durante toda la secuencia didáctica que tú vayas a generar o que tú vayas a organizar, que siempre el estudiante esté atento. ¿Es complicado? Sí, sí es complicado, pero pues bueno, al final de cuentas, mientras más tenga su atención, pues yo creo que mejor te comprende. Y es por eso que las tecnologías, yo creo que ahora, hoy en día, tienes que a fuerzas meter tecnologías, porque una clase sin tecnología va a ser muy difícil llevarla a cabo, porque los alumnos de ahora, pues casi la mayoría digamos que no conoce un celular entre los alumnos, pues ya sería casi, casi hoy en día un milagro, ¿no? Literalmente todo alumno tiene celular. Ahí, bueno, eso es contraproducente porque hay veces que te dice tengo celular, pero para jugar videojuegos, cuando le dices utiliza tu celular para el aprendizaje, pues resulta que está descompuesto, que no sirve, que no jala, que se traba, que se calienta, que no tiene batería y empiezan los miles de pretextos. Entonces ahí, bueno, es la barrera sí, la barrera que muchas veces el alumno te va a dar. Para cuestiones de aprendizaje, el celular no sirve. Para cuestiones de diversión, el celular funciona a la perfección. Pero bueno, siempre hay que tratar de involucrar un poquito la tecnología y siempre hacerlo de manera dinámica. Del área de las principales metodologías o estrategias didácticas, ahí pues bueno, vamos a ver cómo cada una de las WACs te dice que hay estrategias que son para ella, ¿no? Que literalmente están diseñados para llevarse en ciertas WACs. Por ejemplo, existe una metodología didáctica donde se le llama café, literalmente se llama café literario, café filosófico, ¿no? Donde hay, bueno, digo, pues suena medio
curiosa esta parte, pero esa estrategia o esa metodología literalmente te hace que el salón de clases lo vuelvas no solamente un centro de lectura, sino inclusive si hagas que los alumnos tengan una pequeña cooperación, o más bien una cooperación, perdón, como un pequeño convivio, pero con la intención de dar o de manejar un poquito el aprendizaje dentro del aula. Como ahora sí, como cuando de repente vas a un café, o sea, te invitan un cafecito y literalmente estás leyendo y tomando tu pequeño café. O sea, es algo medio curioso porque pues es complicado a veces esa parte, pero si nada más lo pones a leer y no haces, digo, creo que la mayoría de nosotros nos pasa, si nosotros nos dedicamos a leer y no tenemos algo que, pues, digamos, no sé, inclusive a mí me pasa, ¿no? Yo tengo que estar en la computadora y a lo mejor adquiriendo algo pequeño como, no sé, una fruta o algo, o inclusive tantito líquido o algo por decirlo, y de esa manera como que yo creo que ahí parte de la atención ya no, ya no te aburre tanto porque estás leyendo, inclusive hay unos que lees y lees y lees, inclusive te da sueño, ¿no? Entonces, es una manera muy dinámica de dar una clase, es un tipo de metodología, pero esa metodología, pues bueno, yo creo que leer en pensamiento matemático, pues si a veces no entiendes el problema, como que no da, pero leer en lengua y comunicación, creo que es esencial para ello. Entonces, esa metodología, pues, si se dan cuenta, aplicaría más en lengua de comunicación, ¿vale? Ese es, digo, para que no, una cuestión que yo he visto mucho en los directivos cuando te piden o te solicitan una revisión de planeación, te dicen, tiene que ser bajo la metodología 5E. Y yo he dicho, sí, la metodología 5E sí está bien, pero está diseñada más para cuestiones de ciencia y tecnología, porque ahí es donde puedes enganchar al alumno. Pero en una lectura tal vez probablemente lo puedes enganchar, pero creo que la lectura se vive, ¿vale? Es decir, tienes que motivar al alumno a que la viva, entonces no entraría la 5E en una cuestión de lengua y comunicación, pero hay veces que lo forzan y dicen, no, a fuerzas tiene que ser todo por 5E. Mentira, o más bien, desde mi punto de vista, yo diría incorrecto. ¿Por qué? Porque las metodologías están diseñadas para su propia, ahora sí que sus propias WAC, ¿no? Es como si te dijeran, el método científico lo tienes que aplicar en todo. Eh, Posiblemente se pueda, sí, posiblemente se pueda, pero hay cosas en las que pues de plano no entraría tan fácil el método científico y pues no te tienes que aferrar a una sola metodología cuando hay, no podemos decir como tal miles de metodologías, pero sí hay muchas metodologías, ¿no? Está otra metodología que se llama Visual Taking y muchas metodologías que puedes en algún momento utilizar y te darás cuenta que cada una tiene sus ventajas y desventajas. ¿Vale? Entonces, en esta parte, cuando un directivo te solicita las metodologías, pues ahí nada más resumes qué tipo de metodologías quieres utilizar durante tus sesiones. No vas a decir qué actividades son, ¿eh? No, aquí no involucres si es actividad uno voy a utilizar esta actividad, no, solamente dices de manera general, como aquí está en el ejemplo, el aprendizaje basado en proyectos, la 5E, el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje por indagación, y son de las cuatro que aquí estamos como que dando ejemplo. ¿Sabes qué? Esta materia, bueno, si pusieron esta parte, vieron, te dieron cuenta que es la materia de sus interacciones y aquí estamos diciendo que las metodologías que vamos a llevar son cuatro. ¿Cuándo las vamos a llevar? Durante el semestre. ¿En qué momento? Aquí no podemos dar como tal momento porque para eso está la secuencia didáctica. Y los dos tipos de aprendizajes, activo y situado. Activo se refiere como que a los verbos que vas o a las acciones que van a desarrollar dentro del aula y situado se refiere pues literalmente al momento específico, ¿no? A la contextualización de los contenidos o a la situación de cómo vas a conectar lo que va a aprender el alumno con lo que en algún momento inclusive puede vivir de manera cotidiana. ¿Vale? Y de esa manera dar a entender que todo lo que vaya a comprender dentro de los temas tiene aplicación en la vida diaria, ¿vale? Después viene el contexto educativo interno y externo. Toda planeación tiene que tener un contexto, es decir, tu plantel tiene un contexto, tanto externo e interno. Esta parte está muy peleada dentro de lo que viene siendo una planeación, porque esta parte
se echan la bolita todos, ¿no? No, que esta parte le corresponde al subdirector, no, que esta parte le corresponde a orientación, no, que esta parte le corresponde a cada docente. Aquí yo diría que en particular sería como tal de todo un poco. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de contexto educativo, vamos a hablar desde cosas que tengan que ver con sus emociones, es decir, sus formas propias de cada estudiante, a como situaciones que el directivo conoce por la ubicación del plantel. Es decir, los indicadores, la cuestión de a lo mejor las competencias o más bien las escuelas vecinas, el contexto del lugar. Entonces, digamos que aquí entran todos, no entra en específico una sola persona. Al contrario, este contexto educativo tendría que estar relacionando a las tres figuras de una comunidad escolar: directivos, orientadores y docentes. No se puede nada más hacer uno porque, pues, ¿quién conoce al grupo en el que le vas a dar clase? Tal vez eres nuevo en lo que viene siendo el plantel o inclusive apenas vas a darles clase a ese grupo, pues no los conoces completamente como para saber el contexto educativo que tiene ese grupo. Necesitas forzosamente que el orientador te dé como un pequeño diagnóstico porque ellos aplican diagnóstico. Y digo un diagnóstico no por parte de los conocimientos de la materia, sino un diagnóstico por sus formas de aprendizaje y cuestiones que tengan que ver propias de cada alumno. O sea, hay que, digamos que te interesa conocer qué tipo de alumnos van a entrar a tu salón, ¿vale? Y los conoce perfectamente el orientador. Y tú como docente, ahí sí es donde entraría la cuestión a la mejor que tú visualizas dentro del salón de clases e incluso, pues literalmente conoces inclusive tu escuela, ¿no? Cómo se maneja el tercer semestre, cómo se maneja en el cuarto semestre de manera general. Es un contexto educativo, es un contexto tanto interno y externo que puedes conocer en un grupo y que pues se involucran las tres figuras. Esta parte en el formato de planeación se la pelean mucho porque pues echan la bolita, ¿no? Y al final nadie quiere hacer nada porque pues literalmente, no, pues no me pasó estos datos y no me pasó esto y no me pasó aquello. Pues es que iban indicadores, iban cuestiones de ese tipo y pues todos tenían que involucrarse. Entonces, sí, de hecho este concepto educativo, yo digo que lo ideal cada semestre es que sea una de las partes que se diseñe en todo trabajo colegiado, que el trabajo colegiado sea para eso, para llenar partes como estas. Tal vez a lo mejor el diseño de las planeaciones y secuencias didácticas, probablemente un trabajo colegiado no te dé el tiempo suficiente para hacerlo, pero este contexto educativo interno y externo, sí. E incluso puedes hacer un contexto educativo interno y externo por semestre, ¿no? No los alumnos de primer semestre, bueno, en este caso, perdón, segundo, cuarto y sexto semestre, que son los que en este caso se van a activar a partir de febrero, pues cada quien tiene su propio contexto. No puedes generalizar a pesar de que sea la misma escuela. A lo mejor lo que sí va a ser igual para todos va a ser las metas, y ni tanto, porque el PMC tiene las metas muy claras. A lo mejor tiene una meta general, pero de manera parcial, cada materia o cada WAC tiene su propia meta. Y como las materias, a pesar de que pertenecen a las áreas, bueno, áreas similares, pues también tiene su propia meta. Entonces, ahí sí tendrías que, o lo ideal sería que sería un contexto educativo de segundo semestre, un contexto educativo de cuarto semestre y podríamos decir de sexto, ¿no? Pero como el sexto todavía no está en el marco curricular común, pues no hay como tal un manejo de ese tipo de formato. Este formato sigue siendo un poquito más sencillo que este, pero pues en algunos casos hay algunos directivos que han modificado el antiguo modelo educativo, perdón, el modelo que está en este caso ya saliendo de circulación, que ya no van en este caso ya en el último semestre, y pues ahí pues algunos directivos en el formato le añaden esta parte para que en los 3 semestres se vea el contexto educativo. Entonces ahí depende mucho del directivo para sexto semestre, pero para segundo y cuarto tiene que haber a fuerzas un contexto educativo. Inclusive aquí en esta parte pues ves que dice evaluación diagnóstica del grupo. ¿Quién conoce al grupo? Pues literalmente lo conocen las personas que han trabajado con él y casi por lo regular son los orientadores. Los directivos es difícil que conozcan a los grupos de manera muy particular
porque ellos lo conocen por indicadores académicos, pero por cuestiones propias de que cada alumno tenga sus propias deficiencias, inclusive para aprendizaje, o tenga algunas eficiencias para aprender, pues es el orientador el que mejor conoce esa parte. Entonces, por eso vuelvo a repetir, todos entran. No, no sé, ahora sí, yo diría cuando hacen esta parte, y a veces decimos en el plantel en el que laboramos, no se echen la bolita, participen todos y es mejor trabajar en equipo que trabajar de forma individual, al menos para esta parte que es muy importante. Después de ahí viene la transversalidad y está dividida en dos partes. La primera te está diciendo cómo esta UAC puede participar en proyectos escolares o proyectos de academia, y la segunda parte te dice de cómo se puede involucrar con otras áreas del conocimiento. Digamos que aquí, pues bueno, es analizar cómo la materia y sus interacciones puede participar en proyectos escolares o proyectos de academia y cómo puede aportarse con otras áreas del conocimiento. Aquí, bueno, los que son del Estado de México, te dice eh, o bueno, al menos yo he leído esta parte que dice por aquí, consultar el documento de orientaciones pedagógicas del recurso o el área. Y cuando te metes a ese documento, pues no viene esta información. Y la buscas y la buscas y la buscas y no te divide la participación, te habla muy general. Y entonces en este caso, pues no quiere decir que no te sirva, te da una idea, pero pues aquí podríamos decir que sale de tu ronco pecho, ¿no? Aquí que dice, la transversalidad en la UAC, la materia y sus interacciones se logra integrando metodologías donde el programa se alinee a los proyectos con los objetivos educativos y se desarrollen competencias científicas, de tal forma que en el aula se promueva el trabajo colaborativo mediante investigaciones y experimentos. Si te das cuenta, solamente estás diciendo cómo puedes participar. No estás diciendo exactamente en qué, ni estás diciendo exactamente cómo se llama el proyecto. Solamente estás diciendo cómo puedes interactuar. En la parte de abajo, qué puede aportar la UAC, qué puede aportar esta UAC, en este caso la materia de interacciones, a otras UACs. Pues aquí dice la UAC de la materia de interacciones puede enriquecer otras áreas de conocimiento, y otra vez te puedes aquí desplayar e inclusive aquí dar un ejemplo. En pensamiento matemático uno se pueden utilizar datos, en cultura digital fomentar el uso de herramientas, etcétera, etcétera. Si te das cuenta aquí, nada más como una simple pregunta, como si llegara alguien y te dijera, oye, estás dando reacción, la materia y sus interacciones de acuerdo a las materias que hay de más, ¿cómo puedes apoyar? Y das algo muy general. No estás dando un tema, no estás dando una actividad, solamente estás dando un bosquejo, ¿vale? Y posteriormente, en la segunda pregunta, ahora es al revés. ¿Qué pueden ayudar los demás a tu WAC? En este caso, las otras materias, ¿cómo pueden ayudar a la materia en sus interacciones? Y aquí dice pensamiento matemático uno puede proporcionar herramientas para el análisis cualitativo y la resolución de problemas complejos a través de modelos matemáticos. Es decir, te puede ayudar a modelar el área de la química, que en este caso es la materia en sus interacciones. Entonces, digamos que en la pregunta uno es de la UAC hacia las otras UACs. En la pregunta 2 es de las otras UACs hacia tu UAC que estás dando. Y aquí, pues bueno, puedes desplayarte tanto quieras o cuanto desees, ¿vale? Y finalmente, la programación semestral. Esta programación semestral que aquí te indica que se hace progreso, más bien, perdón, no que se hace. ¿Cuántas sesiones consideras de tu calendario dar cada una de las progresiones que aquí se están visualizando? En este caso, los que dieron la materia en sus interacciones el semestre pasado se darán cuenta que la materia en sus interacciones llega hasta 16 progresiones. Por lo tanto, aquí es donde haces tu dosificación y dices 4 sesiones para la primera, 2 sesiones para la segunda, 2 para la tercera, etcétera, etcétera, hasta llegar a la última que dará en 6 sesiones. Y como está haciendo una organización del semestre, pues también tienes que desarrollar forzosamente el periodo donde se desarrolla la secuencia, es decir, las fechas. Esto lo tienes que calendarizar
y a fuerzas tiene que quedar exactamente desde que inicia el semestre hasta que termina. Es decir, el semestre que acaba de terminar empezó en el 19 y en este caso, pues va a terminar el próximo 24 de enero, es decir, la próxima semana. Y sí, a lo mejor van a decir, pero si ya evalué, bueno, pero es que tu planeación, como está justificando tu labor docente, pues tienes que involucrar el último día de lo que viene siendo tu WAC, independientemente si la estás utilizando para el proceso de regularización de los de extraordinario y todo lo que tú involucres. De hecho, por eso en la última progresión pues tienes que decir ahí que vas a hacer sesiones de repaso, cosas muy generales. ¿Por qué? Porque pues aunque la estás utilizando para hacer otras cosas, en este caso de evaluación, pero al final de cuentas sigue siendo tu WAC. Tu WAC no ha cambiado y de preferencia siempre hace esa parte desde que inicia hasta que termine, porque si no, ¿qué pasa cuando a veces cortas un poquito eso? Hay veces que un directivo te dice, bueno, ¿y qué vas a hacer las demás semanas? ¿No vas a venir a trabajar o qué va a pasar contigo? Ah, pues por eso tienes que calendarizar y dosificar muy bien todas las planeaciones. Esa es la parte más tediosa a veces porque pues de repente no te salen las semanas, se te quitaron las semanas y de repente dices, ah, caray, creo que terminé antes y empieza a haber una situación un poquito complicada en la organización. Pero bueno, ya con la experiencia te vas dando cuenta que es muy fácil empezar a organizar porque ya empiezas a decir 2 semanas para esto, tres para esto, cuatro, ah, con esto me queda más que suficiente. ¿Vale? Inclusive, pues dar tiempo hasta inclusive para la evaluación. Recuerda que ya está como tal dentro de lo que fue planeado para tus progresiones y pues solamente sería ahí corroborarlo con el calendario. Y finalmente los criterios de acreditación de la UAC. Nuevamente, muy general. En el primer periodo, esta UAC va a calificar participación, un portafolio de evidencias, que es lo que se sugiere para la cuestión de la evaluación, eh, en este caso sumativa o continua, como en este caso la puedas considerar, y de esta manera este portafolio de evidencias tenga las evidencias del aprendizaje progresión por progresión y finalmente un cuestionario de aprendizajes para ver en el primer periodo que aprendió, en el segundo que aprendió, etcétera, etcétera. Aquí se está sugiriendo esta parte, ¿no? Que la participación valga 20%, que el portafolio de todas las actividades del primer parcial valga 60 y que el cuestionario valga 20. Y si te das cuenta, como lo dije hace un momento, como es semestral, te pide, ok, y vas a cambiar tu evaluación en el segundo, pues para no perderme en el momento, pues a lo mejor considerar lo mismo. Evidentemente las actividades cambian, o inclusive ahí puedes decir, bueno, consideré participación, en el siguiente tal vez considere otro tipo de criterio, ¿no? Pero bueno, eso ya será muy independiente a lo tuyo. Aquí, pues bueno, esta parte a veces se sugiere que sea el mismo, porque yo creo que es lo más ideal, que evalúes el cómo se desarrolla en cada clase el alumno, evalúes lo que haga y cada momento cómo va aprendiendo el alumno en el proceso y finalmente evalúes si realmente aprendió o hay algunas deficiencias de aprendizaje. Yo creo que son las tres cosas más importantes para un alumno, que realmente se haya involucrado, que haya hecho algo por aprender, pero que sobre todo, sobre todo, sobre todo, haya aprendido. Y este es el formato de planeación semestral. Si te das cuenta, aquí no hay como tal el que diseñes actividades. No hay como tal el que digas qué actividad va a ser en qué día y cómo se va a desarrollar, porque esto es una planeación semestral. A esto es lo que se le llama planeación semestral. ¿Vale? No es que cuando te dicen planeación semestral no quiere decir, en el caso del Estado de México, no quiere decir que vas a entregar todas las profesiones, sino solamente vas a entregar el bosquejo general de tus profesiones. Y para el caso del Estado de México, se entrega una sola vez, porque evidentemente al principio es donde solamente vas a encontrar con este tipo de formato. Ya después de ahí, pues no tienes que entregar planeaciones semestrales cada parcial. ¿Por qué? Porque pues aquí está el resumen. Aquí ya estás involucrando todos los parciales, aquí ya estás involucrando todas las fechas. Entonces, esto se entrega una sola vez. Ya después de ahí entra, ahora sí, lo que viene siendo, nada más déjenme ver dónde es lo que dejé, el
formato, perdón, el formato de las planeaciones por progresiones. Ahora sí ya entra el individual. Ya fue el general, ahora entra el individual. Y aquí es el detalle. Como tú ya dijiste qué secuencia va a tener en el general, en el individual tienes que respetar. ¿A qué me refiero? Que tú ya indicaste, aquí espero se pueda observar, tú ya indicaste qué fechas va a ser tu primera progresión y no las puedes modificar. Tú ya indicaste que en este caso, que ya pasó, tú ya habías indicado que del 19 de agosto al 30 de agosto ibas a dar la primera progresión. Ni más ni menos, porque ya está en la cronología que tienes o como lo tienes organizado en el documento anterior, ya lo tienes como tal, entonces tienes que respetar como tal. Esto, pues bueno, evidentemente es organizado por parte de la cuestión de organización de todo lo que viene siendo, en este caso a nivel estatal, siempre te dicen, el periodo de calificaciones va a ser este para todos los planteles. Entonces, este también ya te lo dan. Y bueno, la fecha de elaboración, pues bueno, ahí literalmente la puedes colocar dependiendo cuando lo estés realizando. Pero estos dos son los importantes que siempre tienes que respetar. La fecha de aplicación que tú ya dices en el anterior y el número de sesiones para desarrollar. Eso ya viene del anterior, digamos que es como un copy-pega del otro documento a este, ¿vale? Y ya después, ahora sí, irte a tu programa de estudios y empezar a sacar toda la información que necesitas y que te solicitan para este tipo de formato. El aprendizaje de trayectoria, que el día de mañana vamos a ver en qué parte viene. La progresión, pues que literalmente cada una ya tiene su nombre y que algo que siempre han dicho, no puedes modificarlas, es decir, aunque tú digas, a ver, dice, la materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa y etcétera, lo que dice aquí. Y tú dices, bueno, pues yo no me voy a poner la primera parte, la voy a recortar porque es muy larga lo que viene siendo la progresión. No puedes hacer eso porque la progresión está diseñada, pues literalmente de manera oficial y no le puedes quitar absolutamente nada ni añadirle absolutamente nada. Entonces, esto viene de tu programa, ¿vale? Al igual que aquí las metas. El día de mañana que revisemos algunos planes de progresiones, se darán cuenta que las metas también ya vienen específicas. Y algo que podría llegar en algún momento a ser controversial es que en el caso de esta UAC que pertenece a Ciencias Naturales Experimentales y Tecnologías, se basa en concepto central y en concepto transversal. Esta WAC es la única que se basa en eso. Las demás WACs por lo regular hablan de la categoría y de la subcategoría, que podríamos decir que, entre comillas, podría ser lo mismo, solamente que aquí lo están hablando como concepto central y transversal, porque es un área de la ciencia, y las otras pues tienen que ver un poquito más de áreas que no son tan científicas. Entonces, por esa razón cambia. Conceptualmente, conceptualmente es lo mismo, a lo mejor te cambia un poquito el nombre, pero bueno, al final de cuentas es lo mismo y te dice que el concepto central es que las materias y las interacciones las salgas de ahí y en los conceptos transversales tienes cuatro áreas en las que puedes ver esta parte, basarte en los patrones, en el fenómeno de causa-efecto, en las mediciones o en los sistemas. Si recuerdas un poquito de las sesiones pasadas o ya revisaste un poquito los videos en base al anterior, a las anteriores sesiones, te comentaba que cuando hagas una planeación, no te bases en los cuatro, porque hablar de los cuatro en una semana o en este caso en cuatro sesiones es mucho. Vete a lo que de acuerdo a tu diagnóstico el alumno puede llegar a ser mejor. Puede ser que sea muy bueno para medir o que inclusive la infraestructura del aula te permita hacer mediciones en esta área, patrones, efectos de causa y efecto, es decir, un poquito de simulación o inclusive ser un poquito más observadores en cuanto a sistemas, pero por lo regular trata de irte o involucrarte en uno o a lo mucho dos. Si quieres meter las cuatro cosas al mismo tiempo, hay veces que ni aprendió una cosa ni aprendió otra, ¿vale? Entonces, tu área o tu experiencia en el manejo de este tipo de sesiones, pues tú sabrás qué es lo mejor y de qué manera el alumno puede entender mejor la materia. Es todo lo que ocupa un lugar en el espacio,
Puede ser que sea con un experimento. Un experimento pues, puede entrar dentro del área de los patrones y de las mediciones. O puede ser que sea con una lectura para ver la causa y efecto, o inclusive puede ser por dibujos para ver la cuestión del sistema. Eso ya será muy a tu criterio y pues bueno, tú lo checarás. Y esto también viene dentro del programa. Todas las partes de las ciencias naturales y experimentales tienen sus prácticas de ciencia y ingeniería y ya están redactadas desde el plan de estudios. ¿Vale? Después de ahí te dicen los contenidos inferidos. Y esos contenidos inferidos es responder a las preguntas, ok, de esa progresión, ¿qué debe saber el estudiante? ¿Qué debe saber hacer el estudiante? ¿Y qué normas debe de seguir el estudiante? Y pues abajo te dice una pregunta más adicional para que te guíes, te bases en los conceptos, en el procedimiento y en las actitudes. Y llenar. Los estudiantes para esta progresión deben comprender que la materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio, es la primera parte, donde deben de conocer todas las sustancias y donde debe de ser fundamental entender que los elementos se pueden unir entre sí. Eso es lo que debe saber. Para hacer, ellos tienen que saber ser capaces de identificar y clasificar diferentes tipos de materias, desarrollar habilidades y aprender alguna que otra fórmula y modelo. Chécate cómo es un poquito diferente, porque esto es en cuanto a él, lo que él conoce de manera conceptual, o también en algún momento se le llama contenido factual, y aquí cómo lo puede desarrollar esos conceptos, es decir, cómo lo aplica. Y finalmente, pues recuerda que siempre un alumno sin valores no puede ser un alumno, siempre tienes que enseñarle a que todo tiene una norma, todo tiene que tener valores y sobre todo tiene que tener una actitud positiva, ¿vale? Y ahora sí, viene el momento 2, diseñar la actividad. Ya hablé la introducción, ya saqué la información de mi programa, ahora sí voy a diseñar la actividad y voy a diseñar la actividad haciendo un contenido inferido. Cuando hablan de un contenido inferido, sería como que todo esto que ustedes ven aquí, unirlo en una sola frase. Si los estudiantes por un lado van a comprender el tema de la materia, por otro lado van a ser capaces de identificar y clasificar y no deben de perder los valores dentro del estudio de la química, ah, pues entonces el alumno va a comprender la materia, va a relacionarlo con patrones, va a clasificarlo y sobre todo va a utilizar representaciones. Es decir, involucrar lo que sabe hacer, lo que en este caso responde a la pregunta de lo que sabe hacer y en este caso, cuál sería el objetivo principal. ¿Vale? Y ya después de ahí pues viene el proceso. Bueno, pues como es el primer día, pues se le va a presentar, se realiza el diagnóstico, se expone y todos los procesos como tal. Para ello hay actividades de apertura, actividades de desarrollo. Aquí en las actividades de desarrollo, si te das cuenta, lo único que cambió fue el contenido, porque aquí lo das en oración y en esta siguiente parte tienes que decir los temas. ¿Por qué? Porque pues evidentemente tiene que haber un contenido temático. Es decir, sí, o sea, es una oración la progresión, pero pues, ¿cuáles son los temas principales de esa progresión? Aquí en este caso hay dos, conceptos, propiedades y clasificación de la materia y la tabla periódica y sus propiedades, ¿vale? Y otra vez empezar a desarrollar el proceso para el desarrollo y finalmente para el cierre, ¿vale? Esta sería la estructura como tal del proceso de la secuencia y finalmente llegar al momento 3, lo que se le llama evaluación formativa, que involucra tres tipos de evaluaciones, ¿no? Primero, ¿cómo diagnosticas al alumno? Pues aquí se está diciendo mediante preguntas. ¿Cómo lo vas a formar? Esta es la parte importante que quisiera que recalcarles mucho. La evaluación formativa en el momento de la evaluación que le estás dando al alumno siempre hablará de la retroalimentación, siempre hablará de la retroalimentación. Es decir, siempre será como que una opinión o una forma de decir al alumno un consejo para corregir sus errores. Por eso cuando de repente dicen, ¿y cuánto sacó de evaluación formativa? Es que la evaluación formativa no se evalúa con un criterio de cuantitativo, se evalúa con un criterio cualitativo, donde puedes decir, de evaluación formativa, ¿cuánto sacó? Pues bueno,
hizo los problemas, pero le fallaron alguna cuestión de signos, la memoria, el concepto de memoria o más bien la habilidad memorística le costó trabajo y no me pudo contestar algunos términos, pero pues bueno, tuvo durante el desarrollo de su aprendizaje, pues bueno, sí tuvo siempre la actitud de aprender y pues puede mejorar más. Y ese sería tu comentario. Y que te dijeran, pero ¿cuánto sacó de calificación? Ah, no, porque ahí no puedes sacar calificación porque es una retroalimentación. Estoy diciéndote qué vi mal en el alumno y cómo puede mejorar. Entonces ahí es donde la evaluación formativa entra como comentario, no como un número, ¿vale? Y donde sí entra como número es en la evaluación sumativa. Aquí es donde sí le puedo decir a mi directivo, bueno, pues aquí durante esta progresión yo lo puse a hacer ejercicios tanto de clasificación como de interpretación. Y su ponderación fue tal y lo estoy haciendo con un instrumento de evaluación tal, ¿vale? Ya una vez que tienen eso, pues bueno, aquí relativamente si estoy terminando mi primer planeación de la primera progresión, pues tengo que ir a la segunda y hacer algo parecido. Obviamente el contenido cambia, las indicaciones cambian y pues obviamente esta planeación es el detalle que tiene, que al ser por progresión, cada vez como que se hace más grande. De hecho, los que hacen una verdadera planeación en este tipo de formato, pues yo no entiendo por qué hay maestros que de repente en este tipo de formato entregan 2 hojas, 3 hojas o 4. Te la creería para una planeación semestral, pero una planeación por progresión en este modelo educativo no podrías entregar, por muy pocas que quieras, no podrías entregar menos, vamos a suponer en una WAC de 16, en todo el semestre no podrían ser menos de 60, 70 hojas. Sí, a lo mejor es un poquito exagerado, pero es porque pues tienes que hacerlo por progresión. Ahora, aquí viene un dilema. Dicen, ¿y por qué no se pueden unir? Porque pues ¿cómo vas a saber si su problema fue la progresión uno o la progresión 2 de tu estudiante? A fuerzas tienes que hacerlo por separado. Sí, hay a veces que te dicen, pues si quieres puedes unirlas, ¿no? Pero pues entonces no vas a saber qué le falló al alumno. En este caso, si regresamos un poquito al término anterior, ¿qué le falló? ¿La interpretación o la representación? Entonces, pues tienes como que, si te das cuenta, una cosa es interpretar y otra cosa es representar. Es decir, una cosa es adquirir o más bien tener la capacidad de analizar un problema y otra cosa es tener la capacidad de solucionar un problema. Por eso las progresiones no se pueden unir porque cada una tiene su propia característica, ¿no? Y aunque muchos dicen, no, pues yo voy a unir como cuatro, pero entonces no vas a poder evaluarla como tal, como el modelo educativo quiere, porque supuestamente la intención del modelo educativo es que hagas que el alumno vaya progresando, por eso se le conoce como planeación por progresión, que realmente vaya en diferentes niveles, ¿vale? O sea, literalmente que vaya a nivel uno, nivel 2, nivel 3, nivel 4, nivel 5. Si tú le unes todos los niveles, es como si de repente la escalera, así como tienes en tu hogar seguramente, es como si la escalera de repente dijeras, bueno, tengo 2 escalones para subir toda la escalera, pues ya nada más quiero subir en 4 escalones. Y pues yo creo que te va a costar más trabajo, ¿no? Porque meter en un lugar donde hay 2 escalones, convertirlo en cuatro, pues literalmente vas a tener que hasta inclusive estirar mucho la pierna para poder subir de un escalón a otro. ¿Qué sería lo ideal? Pues que sigan siendo los 2 escalones para poder subir la escalera. Si no, pues me voy a tropezar o inclusive voy a tener un accidente peor. Lo mismo puede pasar aquí. Es un contexto muy similar al que te acabo de mencionar. Por eso lo recomendable es hacer progresión por progresión, ¿vale? Entonces, no sé si haya quedado claro esta parte de lo que es la situación de la estructura. ¿Alguien tuviese alguna duda o algún comentario y con gusto aclararlo? Todo bien, maestro. Ok, perfecto. Entonces, vean ustedes, independientemente de dónde vean este formato, se darán cuenta que todos tienen una estructura similar. Te lo piden por progresión y desafortunadamente eso hace que tengas que hacer una progresión un poquito amplia, ¿vale? Pero bueno.
Aquí es donde nosotros les hicimos una parte de... la intención es de que siempre facilitemos un poquito la situación de cómo planear o cómo organizar lo que viene siendo este criterio. Y por eso, pues nosotros nos encargamos de esta parte, ¿no? Hay un formato que lo compartimos en este caso en un Drive, donde, pues literalmente, aquí si ustedes ven este Excel, la materia, por ejemplo, aquí estamos viendo la materia o la UAC, reacciones químicas, conservación de la materia en la formación de nuevas sustancias que se va a dar en cuarto. Y aquí literalmente lo que nosotros hicimos decir, esta progresión va a tener estos temas, va a durar este número de horas, es decir, que aproximadamente 2 semanas, su metodología va a ser esta y su producto va a ser este. Posteriormente, la siguiente progresión va a durar aproximadamente 6 horas, es decir, semana y media, y su producto va a ser este y sus temas van a ser este. Y si se dan cuenta, nosotros estamos considerando en nuestra organización 5 progresiones para el primer parcial. Después de ahí vienen otras 5 progresiones para el segundo parcial y después de ahí las últimas 4 para el tercer parcial. Si de repente te corresponde hacer la materia o la UAC de conciencia histórica, bueno, conciencia histórica estamos considerando 3 para el primero, 4 para el segundo y 3 para el tercero. Ciencias sociales 3 tiene su propia organización, inglés 4 su propia organización, temas selectos de matemáticas 1. Aquí es donde hago un paréntesis muy importante. Si ustedes navegan un poquito en internet en temas selectos de matemáticas 1, tiene una situación muy, muy controversial. Hay dos programas de temas selectos de matemáticas 1. Yo en algún momento y el servicio que estamos proporcionando no sabía esa parte, pero temas selectos de matemáticas 1 tiene dos programas. Este que habíamos sacado era del programa original de la página del marco curricular común, pero de repente nos metimos a una página que se llama Dirección de Bachillerato General, es decir, que, no, perdón, Dirección General de Bachillerato, es decir, que ahí es donde están prácticamente todas las tipos de bachillerato que hay y todas las diferentes descentralizaciones. Y hay otro programa, y el otro programa está más, para nosotros está más de acuerdo a los alumnos de preparatoria, porque habla más de geometría analítica. Entonces, yo opino que esta parte de temas selectos de matemáticas y lo que hemos dicho, en este caso, entre nosotros mismos de lo que armamos este proyecto, que temas selectos de matemáticas uno estaría mejor con ese programa que acabamos de encontrar que este. Son las mismas 9 progresiones, es el mismo número de progresiones, pero sí cambia, porque aquí se dan cuenta, aquí dice que exploras investigaciones recientes en el campo de las ciencias de la complejidad a un nivel divulgativo y con la finalidad de observar nociones y empieza a hablarte de cosas bien rebuscadas. Y el otro dice que hablas de conceptos básicos de trigonometría y geometría. Entonces yo sugiero que sería, bueno, más bien yo no solicitaría más bien, sería como consejo, ¿no? Decirle a un directivo, ¿sabes qué? Hay dos temas selectos de matemáticas uno. De acuerdo a nuestra academia, sugerimos que sea mejor el que está más apto para un alumno de bachillerato y este, pues sí, existía, pero pues hay uno, yo creo que hasta inclusive yo pienso que el otro está más actualizado. Yo creo que este fue cuando dijeron, vamos a meter estos temas, de repente lo analizaron y dijeron, ¿sabes qué? Vamos a cambiarlo, pero como no avisan de repente cuando hacen esas modificaciones, probablemente pasó eso con temas selectos de matemáticas uno. No lo sabemos exactamente, pero bueno, hacemos esa observación para aquellos que den temas selectos de matemáticas uno, que en el internet encontrarán dos planes. Uno que está con estos temas bien, ahora sí que nosotros decimos bien locochones porque sí están, digo, los que llevamos matemáticas en preparatoria, pues analizan un poquito cada uno de ellos y dirían, pues como que esa terminología nunca la había escuchado, ¿no? Y luego para un alumno que va a pasar a tercer año, pues como que no va de acuerdo, ¿no? Pero bueno, eso lo dejamos ahí como comentario. Taller de cultura digital, pensamiento literario, y pues bueno, nosotros prácticamente ya hicimos la dosificación de qué ver en cada una, qué proponemos, porque esto al final de cuentas es una propuesta de nosotros que nos dedicamos un poquito a esta área. Y pues bueno, esto lo hacemos con la intención de que
alguien que de repente le sirva un documento como este y lo pueda presentar en el trabajo colegiado del cambio de semestre, pues yo creo que sería algo que le podría ayudar un poquito a su elaboración de las planeaciones, ¿no? Que en algún momento tú le digas a tu director académico, aquí está mi cronograma, y ya. Hasta podríamos decir que es una actividad administrativa menos que puedes considerar si es así si así lo solicitan y si así se te hace más fácil, ¿no? Aquí hay una pestaña que también es para segundo año, perdón, para segundo semestre. Y vuelve a pasar lo mismo, está dosificada como tal, ¿vale? Igual este es un comentario, un breve comentario para que vean que pues también nos dimos a la tarea de lo que es con lo que son los formatos para aquellos que hagan su planeación, pues ayudarles un poquito a la organización. Ya nada más sería cuestión de ponerle las fechas y pues ir llenando los formatos que de acuerdo a las materias que te toquen, pues bueno, ya ir sacando la información de aquí. Y repito, ya verlo en un solo documento hace que el desarrollo de tu planeación sea más sencillo, ¿vale? Y bueno, por ejemplo, aquí nosotros estamos diciendo que en la conservación de la energía, tus temas principales de la primera progresión sean esos tres y que al alumno le pidas que resuelva problemas de energía y que inclusive haga un reporte de práctica de una simulación virtual, eso inclusive hasta como de tarea, y que sean nada más esas dos actividades. Y si te das cuenta, todos esos productos para el primer parcial, ¿vale? Esto lo pueden ustedes encontrar en la página que tenemos de Facebook, que está compartido el Drive. En este caso, en un momento, si para que todo lo tengan en el grupito que tenemos de WhatsApp, también compartirles el link del Drive y ahí lo podrán ver en PDF y ya ustedes empezar a reestructurar en sus respectivos formatos o en lo que ustedes necesiten la información que quieran, ¿no? Incluso contamos con algunos libros como tal. De hecho, esas temáticas las sacamos de libros propios de lo que viene siendo esta temática para que, pues bueno, también se apoyen, nos ayuden en esta parte y cualquier persona que en algún momento tenga interés en saber un poquito más sobre por qué se hace esa estructura, pues ya sabe que nos puede mandar un mensaje sin mayor problema. De esta manera, pues bueno, en base a la estructura, ya conocen más o menos por qué está organizada así, por qué consideramos cierta información y pues ya con eso, cuando en algún momento tienes tu planeación y de repente te la critican o te quieren retroalimentar a lo mejor erróneamente por el tipo de comentario que te dan, pues ya sabes defenderla. Ah, lo clasifiqué así, por esto, por esto, por esto, tiene tantas semanas, por esto, por esto, por esto, y ya vas teniendo fundamento suficiente para decir, mi planeación la diseñé de acuerdo a la estructura que en algún momento se debe de llevar dentro de cualquier planeación didáctica, ¿vale? El día de mañana, pues vamos a ver, ahora sí, vamos a revisar algunos planes para que también en esos planes, pues bueno, veas la cuestión de las categorías, dónde puedes encontrar la información y de acuerdo a tu WAC, ir llenando lo que viene siendo de información. Vamos a ver algunos planes desde el área de ciencias, perdón, de áreas de conocimiento, recursos cognitivos y ámbito de formación socioemocional. Lo ideal va a ser que veamos al menos una sola WAC de cada área para que veas las diferencias y similitudes que tienen entre sí. No nos vamos a meter mucho en las temáticas, solamente quiero que quede muy clara cómo está la organización y cómo las progresiones pueden llegar a cambiar, pero al final de cuentas la estructura que tú puedas generar después de ellas sea exactamente la misma, ¿vale? Entonces, pues bueno, esto pues prácticamente, vuelvo a repetir, es para ustedes. Recuerden que es un gusto para nosotros poderles apoyar en cada uno de los aspectos que ustedes contemplen que tengan duda, pero sobre todo que quede bien clara la idea de cómo es una planeación. ¿Por qué? Porque pues como tal, cuando te decían haz una planeación y te lo dicen todavía, ¿no? Cuando te dicen haz una planeación con el marco curricular común, de repente llegas a preguntar alguna duda y pues desafortunadamente ves que te dicen la duda, pues búsquele maestro, ¿no? Búsquele la información, hay muchos libros, léale, analícele y pues de repente dices sí, pero pues la cuestión es de que pues me digas exactamente cómo se hacen las cosas aquí, o sea, no quiero que la hagas, quiero que me ayudes o que me digas, tengo dudas, ¿no? Y hay directivos que sí te dicen, bueno, a mí me ha tocado en esa parte, donde hay directivos que te dicen, pues búsquele maestro y léale. Y bueno, para evitar esa parte y para que nosotros podamos ser un apoyo para ustedes, se ha diseñado un curso como este, donde estamos dando o tratando de que tu planeación la entiendas
entiendas por qué está diseñada así, por qué está estructurada de esa manera y sobre todo entiendas o más bien tengas fundamentos suficientes para decir, ahora entiendo por qué la planeación se tiene que dosificar así. Y en algún momento no te espantes cuando de repente te digan, quiero tu planeación semestral y tu plan por proyecciones. Ah, ya entendí. Quieren que les dé el resumen ejecutivo de mi WAC y quieren que les dé mi primer parcial de cómo voy a desarrollar la secuencia didáctica del aula. ¿Vale? Pues bien, no sé si tengan algún comentario, alguna observación, opinión o algo por el estilo que ustedes digan, me gustaría esta parte y con gusto comentarles y darles lo que viene siendo la retroalimentación necesaria. Decía maestro que en las WACs, todas las progresiones que vienen ahí contempladas se tienen que ver todas, ¿verdad? Pues ahí está un poquito complicado la situación porque desafortunadamente hay WACs que de repente llegan a 16 progresiones. Tenemos 20 semanas y entre esas 20 semanas hay un buen de eh, suspensión de actividades, hay vacaciones, hay juntas, etcétera, etcétera. Y desafortunadamente ahí es donde se complica esa parte. Entonces, sí, lo esencial es a veces ver las 16 progresiones, pero pues la cuestión del tiempo, creo yo que ahí es donde esa parte si nos están diciendo no te pueden unir progresiones porque los tienes que evaluar, yo creo que lo ideal hubiera sido que no abarcar tanto, que literalmente las progresiones hayan sido menos, ¿no? Que, por ejemplo, ciencias sociales tiene bien poquitas progresiones, ahí está bien, en el número de progresiones va bien, pero ahí, ahora sí, hicieron una cosa bien, pero hicieron una cosa mal. ¿Y qué fue lo que hicieron mal? Pues que le dieron nada más 2 horas. O sea, sí está bien, son 12 progresiones, hasta ahí estaba bien todo, pero le dieron 2 horas a la semana. Entonces, pues ya ahí valió todo porque, pues lo que habían hecho bien, ahora en el tiempo lo hicieron mal. Entonces, que también tienes que ir de carrera porque, pues, solamente tienes 2 horas para ver cada progresión. Pero sí, lo ideal es ver todas las progresiones. Nunca o muy rara vez se logra como tal, pero bueno, al final de cuentas, con que cumples el objetivo de que al menos conozca el tema el alumno, ya con eso yo creo que ya estás del otro lado, ¿no? Que al menos diga, por ejemplo, aquí en la 6 que dice la temperatura de un sistema, con que sepa qué es la temperatura y cómo se relaciona, pues bueno, a lo mejor no puedes profundizar mucho, pero con que le vayas dando el seguimiento suficiente, probablemente puedas alcanzar un parte del objetivo, ¿no? Además, recuerden que el nuevo modelo educativo, que es de acuerdo a la nueva escuela mexicana, te dice que el alumno puede aprender desde los 0 a los 23 años. Quiere decir que si no lo logró ahorita, pues en algún momento a futuro lo puede lograr. Es algo como que un poquito extraño, ¿no? Porque pues, va a decir, o sea, quiere decir que si no lo logró conmigo, en un futuro lo puede hacer. Pues el nuevo modelo educativo dice que sí, sí, el que tú no lo hayas logrado con él, no le quita que tiene todavía, si ahorita tus alumnos tienen 17 años, tiene todavía al menos 6 años más para poder aprender lo que posiblemente contigo no aprendió. Es algo como que un fundamento no muy adecuado porque pues quiere decir que el alumno puede equivocarse y en algún momento aprender. Eso es cierto, ¿no? Todos podemos aprender, pero pues desafortunadamente así pasa. ¿Hay alguna UAC que se pueda unir al menos las progresiones? Me refiero a las seguidas, por decir la 4 y la 5 por cuestión de tiempo. Pues bueno, sí, ya para dar la clase, sí podrías. O sea, recuerden que la planeación didáctica es un documento administrativo que nada más va a ser un guión. Pero si en algún momento quieres unir las progresiones, pues sí, yo diría que también en algún momento las ves tan relacionadas que en clase, pues hazlo, ¿no? Pero a lo mejor sí, para no meter en problemas la situación de que de repente te pregunta el directivo, ¿en qué progresión falló? ¿En la 4 en la 5? Pues a lo mejor ahí el tip que podría dar yo sería como que, pues que exista un producto de la 4 un producto de la 5 que se vea esa secuencia entre ellas, entre esas dos, las estás uniendo dentro de clase, pero que sí se distinga qué vio de la 4 y qué vio de la 5 para que si en algún momento cuando te hacen la observación de clase,
puedas en algún momento decir, ah, sí, aquí está la progresión 4, aquí está la progresión 5, aquí está mi evidencia, y pues sin problema unirlas ya de manera muy por parte de lo que viene siendo la cuestión de tu forma de dar clase, ¿no? Pero pues en el trámite administrativo, pues sí, ahí sí tendrás que hacer la diferencia, o sea, la cuestión de la planeación es lo que no quedó muy de acuerdo a lo que es el diseño, ¿no? Pero de que lo se puede hacer porque pues hay progresiones muy similares, pero por la cuestión de que hay veces los directivos sí quieren diferenciar entre lo que le dices de la progresión 4 y lo que le dices de la progresión 5, pues la estrategia sería esa, ¿no? Una evidencia para la 4, una evidencia para la 5, y si en algún momento la observación de clase te quieren preguntar sobre qué pasó en cada una, pues de esa manera puedes justificarlo, ¿no? Pero bueno, ese es el detallito que hay veces que no se comprende. Digo, yo creo que los planes de estudio que hay algunas que están bien, vuelvo a repetirlo, hay otras que están un poquito exageradas, pero de hecho fue lo que pasó con habilidades socioemocionales, ¿no? Habilidades socioemocionales, la primera edición, tenían un buen de progresiones. Se dieron cuenta que no era suficiente para la hora que de repente daban, la modificaron y los que han visto los nuevos planes o las nuevas progresiones de todo el ámbito de formación socioemocional, casi la mayoría ya considera solamente 6 u 8 progresiones por semestre. Eso es lo bueno, ¿no? Ahí ya antes eran 21 porque me parece que cuando iniciaron consideraban 20 por semestre, pues 20 para 20 semanas en una hora, ahí sí de plano quien lo había hecho por la primera vez, pues se dio cuenta que no, y pues lo reestructuraron nuevamente, ¿no? Espero que en algún momento se pudiera reestructurar esta parte, y si no, pues la experiencia misma, como lo acabo de decir, puede hacer que durante tu desarrollo del agua, internamente dentro del aula tú lo puedas unir, pero a lo mejor de manera administrativa para que no tengas problemas con algún directivo que tengas, pues sí sacar la diferencia al menos en los productos para que puedas justificar de que sí estás desarrollando el aprendizaje de una progresión y el aprendizaje de la otra de manera independiente. Porque si no hay veces que dice, a ver, ¿y ese producto cómo justifica tal progresión y tal progresión si solamente es uno? Bueno, para no meterme en problemas, hago dos, pero hago que tengan una secuencia. Inclusive puedo decir, en la 4 quiero que me hagas el inicio de la historieta y en la 5 quiero que me hagas el desarrollo de la historieta. Puede ser también otra estrategia, ¿no? De hecho, eso pasa mucho en lengua de comunicación. Hay unas profesiones que dicen etapa uno, etapa 2, etapa 3, etapa 4 y todas las etapas caen, ¿no? Hay unas profesiones que vienen así. Ahí, pues literalmente puede también aplicar eso, ¿no? Mismo producto en diferente secuencia para que si un directivo me dice en tu observación de clase cómo justificas que estás desarrollando las etapas, pues aquí está esta parte es el mismo producto, pero va por etapas. Y ya no tienes el problema de que en algún momento te puedan llegar a cuestionar, ¿vale? No sé si tengan algún otro comentario, duda o inquietud. Pues nada más que en, en, en mi región de Querétaro hicimos un promedio de cuentas de días y son 18 días por parcial. Entonces va a ser un semestre muy, muy corto y tratar de pues, adecuar muy bien las progresiones, yo creo. Sí, sí, efectivamente el tiempo es algo que, digo, no contemplaron aquí, pues desafortunadamente el reto al que le dejaron este reto es al docente, ¿no? Y pues ahí es donde pues inclusive a lo mejor esa parte de trabajar por proyectos transversales podría también en algún momento hacer parte de una estrategia. Es un poquito complicado porque trabajar colaborativamente docente con docente a veces no es tan fácil. Podría ser otra estrategia para unificar un poquito las progresiones y relacionarlas entre sí para poder generar un poquito mayor de avance, pero bueno, es una estrategia un poquito complicada por la situación de que tienes que relacionarte colaborativamente con otro docente y pues hay veces que entre docentes el trabajo en equipo es un poquito complicado, ¿no? Pero también esa podría ser otra estrategia, que sean por proyectos transversales la evaluación de las progresiones y que de esa manera puedan ustedes también reestructurar esa parte y complementar
una progresión muy parecida de una área con otra progresión de otra área, cuando se relacionen entre sí, pues ir justificando su aprendizaje. Sería otra, otra nueva estrategia. Pues bueno, pues prácticamente esto, si no existiría algún comentario, alguna otra duda más, de mi parte sería todo. Recuerden, si llegaran a tener alguna duda en el trayecto de lo que viene siendo su desarrollo de alguna planeación o alguna inquietud, pues no duden en algún momento mandarnos un mensajito. Recuerden que nosotros estamos para, pues, literalmente servirle a los docentes de educación media superior. Esa fue nuestra visión, es nuestra intención y será nuestro objetivo, ¿no? Nuestro objetivo será ser parte del apoyo y el asesoramiento y el acompañamiento para todo docente de media superior que de repente se pueda trabar en el transcurso, en el trayecto de su práctica docente y poderle ayudar a que no se, ahora sí que no se estrese de más, ¿no? Porque hay veces que te causa estrés el utilizar algo que no comprendes. Entonces, nosotros hemos diseñado esta parte o este proyecto para ustedes y pues con gusto cualquier persona de ustedes que de repente diga, me entró esta duda, nos manda un mensaje y sin problema podemos asesorar. Y pues recuerden que los que han estado en este proyecto durante todo el tiempo que hemos llevado, pues siempre se han dado cuenta que estamos pues directamente disponibles para hacer apoyo de todo docente de educación media superior, tenga, ahora sí, empiece, ya tenga tiempo en el sistema, o en este caso sea de las personas que ya llevan bastante tiempo en el sistema y aún así tengan cierta controversia con estos cambios de modelos educativos que de repente se dan y pues la capacitación a veces no es tan eficiente y no se comprende como tal. ¿Vale? Pues bueno, es un gusto estar con ustedes. El día de mañana, pues recuerden, nos vemos aquí a las 9 de la mañana para aquellas personas